Y muy bien, aquí estamos de regreso en Suplemento Comunitario desde los estudios de KPFK. Como les habíamos prometido, aquí con este siguiente tema y un invitado de lujo. Como decíamos, un reacomodo político en el continente americano está en pleno desarrollo. Protestas populares contra los gobiernos derechistas en Chile, Honduras, Ecuador y Haití son ignorados por la mayoría de los medios, mientras que la oligarquía bolivariana, o bolivariana no lo es, muy bien, oligarquía boliviana, inconforme con la reelección del mandatario Evo Morales, el primer presidente indígena del país, utiliza su poder mediático para denunciar fraude en todas las pantallas. Aquí les queremos ofrecer información y análisis más profundo con nuestro colega Fernando Velázquez, analista político y director del informativo Pacífica. Fernando, muchas gracias por aceptar la invitación a acompañarnos esta noche. Gracias por la invitación. Me gustaría empezar con algo tal vez un poquito frívolo, pero ya se verá la razón de lo mismo. Me gustaría compartir con ustedes lo que nuestra raza tiende a ver en CNN en español sobre este mismo tema. Así que veamos el siguiente video. Es una entrevista, un breve fragmento de entrevista al ex canciller mexicano Jorge Castañeda. A ver, yo creo, es obvio que gente como Cristina Fernández, como López Obrador, como Nicolás Maduro, ven lo que está sucediendo en Chile y ven un fracaso, pero pues es el fracaso que todos ellos quisieran tener, porque la economía chilena ha crecido más que cualquier otra a lo largo de los últimos 25 años en América Latina. Chile ya es un país rico, pobre. Es decir, pertenece al grupo de los ricos, pero es el más pobre de los ricos, como Hungría, como Portugal, como Grecia. ¿Sería mejor ser como Alemania? Pues sí, dentro de algún tiempo quizás, pero hay todo menos que un fracaso en Chile. Hoy en día hay movilización de la gente, de mucha gente, por mejorar aún más ese modelo, mejorar las pensiones, mejorar el sistema de salud, mejorar la educación superior, mejorar los salarios, sobre todo el salario mínimo. Pero ese fracaso pues no se ve. Y lo del tema de la izquierda es complicado porque depende qué país veas. Claro. En Chile pues sigue gobernando un presidente de centro derecha y va a gobernar 3 años más. Nadie piensa que va a caer, salvo los delirantes pues como Maduro. En Brasil pues gobierna un presidente de extrema derecha y tampoco va a caer, y ahí está. En el Uruguay, en las elecciones que tuvieron lugar también hace 8 días, todo indica que va a ya ser desplazado del poder el Frente Amplio y que va a ganar la calle un candidato de centro derecha. En El Salvador salió el FMLN del gobierno hace unos meses, llegó Bukele, más bien de centro derecha. Entonces es muy difícil encontrar patrones así absolutamente perfectos de olas de izquierda u olas de derecha en América Latina hoy. Más bien lo que hay es una ola antisaliente. Los que están, la gente quiere que se vayan. Si son de derecha, pues que se vayan y lleguen los de izquierda. Si son de izquierda, que se vayan los de izquierda y lleguen los de derecha. Pero la gente está descontenta con los gobiernos que hay, porque en efecto las economías no están creciendo. Y compañeros, regresando aquí a esta emisión de Suplemento Comunitario. Y pues bueno, estamos seguros que el compañero Fernando Velázquez del Informativo Pacífica, que se transmite regularmente a partir de las 8 de la noche cada día en KPFK 90.7 FM, tiene algo que opinar al respecto de los comentarios de Carlos Castañeda. Jorge Castañeda, no el escritor, perdón, el canciller. No, el baboso del canciller. Qué manera de desinformar al pueblo, ¿no? Me recuerda lo que diría Bob Dylan cuando unos músicos británicos le hicieron una improvisación de la música de Bob Dylan y le preguntaron al genio, ¿qué piensa usted, señor Dylan? Y dijo, jamás había escuchado yo tan tremenda cantidad de subliminal dudo al mismo tiempo.
está haciéndole honor a su nombre. Castañeda tiene toda una trayectoria de reaccionario y solamente está haciendo, repitiendo parte de lo que es su manual de operaciones. Pero cuando nos vemos lo que recibe tanta cobertura mediática como en el caso de Bolivia, o en el caso de Venezuela, vemos de que hay todo un conglomerado de medios de comunicación de derecha, de extrema derecha, como cámara de resonancia para los grandes inversionistas de la Bolsa de Valores de Nueva York, en América Latina, en el Caribe y en el resto del mundo. Lo que está pasando en Bolivia es una repetición del manual manual de operaciones que le aplicaron a Venezuela. Desde un tiempo previo a las elecciones, ya la derecha, que no tenía un programa de trabajo, que no tenía ni siquiera una unidad dentro de sus filas, y decidieron, junto con Washington, a negar los resultados de la elección, ningunearlos, dar la impresión de que no servían, repetir constantemente de que había fraude, tanto en Bolivia como en Venezuela. De repente, la verdad dura mientras la mentira dura mientras la verdad llega. De repente, en Bolivia, el señor Mesa, que ya tenía una trayectoria torcida en las elecciones previas a principios del año 2000, aseguró que había un fraude cuando se fueron al conteo de votos, pero muy en serio, cuando ya la Organización de Estados Americanos estaba puesta para empezar el conteo de los votos, de las actas, de hacer toda una revisión total. No solamente no quiso asistir, a pesar de que le hicieron una invitación, sino que todas sus huestes, sus contras, sus movilizaciones, la chusma, los grupos de choque, especialmente los de la mafia cruceña, empezaron a pedir solamente que olvídense con el conteo de votos. Queremos que se vaya Evo Morales, y empieza la violencia estilo guarimbas de Venezuela. De nuevo, el mismo estilo, la misma repetición, el mismo mensaje mediático. Entonces, ¿qué podemos concluir? De que Washington ya decidió de que Evo Morales y el MAS, el movimiento socialismo, el partido dominante, es una piedra en el zapato que no están dispuestos a aguantar. ¿Por qué? Porque de repente el liderazgo de Evo Morales, del MAS, mejora la economía a un crecimiento tal de que es la mejor economía de América Latina, con más crecimiento que Canadá y Estados Unidos en este continente. De repente, la izquierda, que se articula vociferadamente, con mucho valor y con mucha osadía como socialistas, están demostrando en la práctica que ellos están sacando la economía muy por encima de las atrocidades del neoliberalismo. Entonces quiere decir de que lo tienen que eliminar porque está dando el buen ejemplo del mal ejemplo, pues. Entonces, ¿qué pasa? Les están aplicando el manual de operaciones de Venezuela. ¿Qué podemos concluir? La Organización de Estados Americanos ya quedó más que claro que Almagro y toda su pandilla, junto con el grupo, con la excepción de Argentina ahora, con la excepción del grupo de Argentina, el grupo de Lima, lo que son los gobiernos más recalcitrantes, más derechistas del continente, que conforman el grupo de Lima, junto con Estados Unidos, ya decidieron de que Evo Morales se tiene que ir. Está por verse ahora cómo se va a aplicar eso en el terreno. Podemos decir de que el MAS tiene mucho que aportar en términos de una inspiración a los pueblos indígenas y aborígenes del planeta, así como a los pueblos originarios de este continente. Y ya concluyendo, podemos decir de que están optando por la violencia, una salida violenta, igual que lo hacen con las guarimbas en Venezuela, porque todos los acuerdos firmados con Rusia, con Irán, con
con China, con otros países, independientemente, como lo ha hecho el MAS, el gobierno de Evo Morales, si llega un momento con la vía de la fuerza, todo eso va a ser borrado y no le van a dar ningún centavo de compensación a los inversionistas extranjeros. Esa es la tirada, igual que en Venezuela. Bien, ahora vemos, por ejemplo, en este momento que estamos checando algo aquí en esta pantalla, los movimientos, el tipo de represión que se ha estado dando en los diferentes puntos en Sudamérica, ¿cómo lo leemos, Fernando? Me tocó ver a mí fotografías muy gráficas, muy dolorosas de la represión en el Ecuador. El gobierno de Lenin, qué desgaste, qué mal uso del nombre, ¿no? Lenin Moreno, la forma tan salvaje como aplicaron la represión con los manifestantes. Lo mismo podemos decir en cuanto a Chile. No podemos dejar de ver lo que está pasando ahí con el trasfondo de cómo llegó el neoliberalismo al poder, cómo llegaron los Chicago Boys a aplicar sus medidas neoliberales. Entonces, quiere decir de que cuando Salvador Allende, el gobierno de la Unidad Popular a principios de los 70 decidió nacionalizar el cobre, todo el mundo sabía que computadoras y teléfonos celulares, sobre todo las primeras, tienen una dependencia absoluta, pero hay portaaviones, hay barcos de guerra, hay aviones donde el metal, el cobre, es muy valioso, es estratégico para la estructura interna de esos aparatos. Por tanto, el control del cobre, las minas de cobre más grandes del mundo, las tiene Chile todavía. Entonces, cuando Salvador Allende nacionaliza esas minas del cobre chileno, lanza un reto, si tú quieres, una declaración de guerra a las corporaciones, sobre todo las corporaciones norteamericanas que tienen monopolio del cobre. Una vez de que se abre, hacen una desaparición, un asesinato físico de toda una generación de activistas, y se empiezan a concentrar las inversiones extranjeras. Desde ese momento ya quedó más que claro de que ciertamente Chile se va a proyectar como un país que tiene un índice de exportaciones, índice de crecimiento económico sin precedentes, pero el dinero, las ganancias de ese crecimiento no van a ir a parar a los bolsillos de los pobres. Entonces podemos acá concluir, resumir, mirando el caso chileno, como por decir, si tú agarras, haces una suma total de la población de Chile, y haces una suma total de lo que ganan los ricos, la clase media y los pobres, y divides tú la cantidad de dinero por el número de personas y lo distribuyes en una forma equitativa, tú dices, el salario, el ingreso chileno es pero fabuloso, pero en los números, y no es tan aberrante como decir que tú tienes un pie adentro de un balde de agua hirviendo y un pie adentro de un agua fría llena de cubitos de hielo, y el promedio es tibio, pero te está cargando la jodida con lo que tienes en el agua hirviendo por un lado. Eso es lo que le está pasando a la mayoría de la gente chilena, pues, porque los ingresos no son distribuidos equitativamente, y el hecho de que hay mucha exportación no quiere decir que hay ingresos mayores. Lo que en México se conocía como la tienda de raya es el endeudamiento crónico permanente de la población, es lo que le está pasando al pueblo chileno. Por eso que están enojados, pues, porque tú no puedes echarte una droga de 20, 30, 40 años, la mitad de tu vida, si tú quieres, para pagar el préstamo de tus estudios superiores, o si Dios me guarde que de repente tengas una crisis médica en la familia y alguien tiene que hacerle una intervención quirúrgica de alta envergadura, y de repente toda la familia se queda endeudada, endrogada, porque la salud médica no es pública, pues. Entonces,
ese endeudamiento masivo es la piedra en el zapato del pueblo chileno y están hartos de eso, por eso lo quieren cambiar totalmente. ¿Cómo podemos visualizar que eso se va a concluir? Bueno, no tengo bola de cristal, pero yo sospecho de que van a tener que hacer muchas concesiones y si es necesario que se vaya Pinochet, que se vaya Sebastián Piñera, pues se va a tener que ir porque el pueblo chileno no va a quitar el dedo del renglón, pues. Claro, ya sé que estamos brincando entre dos temas bastante distintos, pero se sirven de ejemplo, de contrapeso. En el caso de Chile, como decías tú, se trata de una desigualdad que ya no se aguanta más. En el caso de Bolivia se trata de defender logros en contra de este modelo neoliberal, ¿no es cierto? Con esto, pues, quisiera yo compartir parte de la intervención del canciller boliviano Diego Pari ante la Organización de Estados Americanos el otro día, en la que el canciller Pari denuncia la intentona de golpe de Estado que se está gestando en contra del presidente reelecto Evo Morales, y también explica la compleja realidad racista del país en contra de los indígenas. Con esto podemos... Adelante. Ya. A ver. Sin embargo, observamos que nada que se realice, ningún esfuerzo colectivo de los países, de los organismos internacionales, convencerá a los sectores radicales que han decidido ir por el camino de la violencia, de la destrucción, de la persecución, de la ilegalidad, del dirigente cívico Fernando Camacho y el candidato perdedor Carlos Mesa. En el video que vamos a presentar a continuación, invito a presenciar justamente a ustedes el llamado que hacen a la violencia y a la interrupción del orden constitucional en Bolivia. Vamos entre los habilitados y castiguemos a nuestro dictador. Rebeldía y desobediencia ante un posible fraude es nuestro derecho. Y creo yo que este es el punto de partida. Y le aseguro que este 20 de octubre Bolivia tiene nuevo presidente porque de aquí se prende la llama. Anunciado que hay que estar atentos bajo un fraude que se está armando más allá de lo que se ha podido organizar. Tenemos que cumplir el mandato que es la resistencia y la desobediencia civil. Se da una segunda vuelta, presidente. ¿Quién se da? En caso de darse una segunda vuelta. El voto constitucional, hay dos candidatos, un constitucional y un inconstitucional. No hay mucho que buscar. ¿A quién va a apoyar en este caso? Al constitucional. ¿Cuál sería? Al constitucional es Carlos Mesa, solo son dos, ¿no? Todos tenemos que apoyarlo, no es Luis Fernando ni los cruceños, todos los bolivianos tenemos el compromiso por una cuestión de democracia, de constitución, no de personas. ¿Se apuesta al nuevo cambio? Apostamos, tenemos la fe puesta en Dios y lo que se tenga que hacer vamos a hacerlo, pero tenemos que cambiar porque dijimos que teníamos nuevo presidente, así lo decidió el pueblo boliviano y así lo vamos a hacer cumplir. Doctor, ¿se va a mantener? Va a mantenerse la vigilia hasta los resultados y en función de los resultados vamos a definir qué hacemos. Si en el transcurso de este paro a reconocer como boliviano y presidente y vicepresidente. Que había descoordinación, contradicción entre los líderes, entre usted, Carlos Mesa, Albarracín, los pedidos. Aquí hay un solo pedido a nivel institucional, que es la segunda vuelta. Si el señor Carlos Mesa cree de que él puede hacerse responsable de que su firma para una segunda vuelta por una auditoría va, que ponga su firma, que es su responsabilidad. Nosotros no le vamos a decir al señor Carlos Mesa lo que tiene que hacer, él lo tiene que hacer. Si él ve que es mejor, que él lo firme. ¿Qué puedo hacer yo para tener la noticia como la quiero? Que ya no queremos segunda vuelta, queremos que se anulen a ellos, para no darle a ellos la oportunidad de quedarse más tiempo. Este proceso debe darse en el menor tiempo posible y tiene que ser antes de que concluya su mandato porque queremos que se vaya. Ese plazo tiene que ser antes de enero porque queremos que se vaya. Esos 3 puntos necesito aprobarlos. Queremos que se anule porque es nuestro voto, no es un candidato. Y somos nosotros los que vamos a hacer respetar ese voto. No vamos a aceptar ninguna auditoría porque ya está bueno.
No vamos a permitir que haya ninguna suspensión de medidas. Y si hay la propuesta, Santa Cruz se va a oponer a la suspensión del paro cívico porque vamos a seguir en la calle. Quiero que aprobemos esta carta para que pueda ser enviada mañana mismo al alto mando militar. Santa Cruz, 2 de noviembre del 2019. Señores generales de las tres fuerzas, Ejército, Aviación y Armada Boliviana, me dirijo a ustedes en nombre de aquellos bolivianos que aman la democracia y que quieren mejores días para sus hijos. La experiencia del pasado no es buena para ningún boliviano y para ningún miembro de las Fuerzas Armadas. Por ello, en este momento tan dramático y crucial de nuestro país, deben estar al lado de su pueblo. No se dejen amedrentar por ambiciones desmedidas. Creo que es necesario que nosotros tomemos decisiones mucho más duras. Tiene 48 horas para renunciar. El plazo que le estamos dando a Evo Morales Saima de 48 horas, el día lunes, aquí, con estas mismas personas, con este pueblo cruceño, vamos a tomar determinaciones y vamos a garantizar de que él se vaya. Esa llama que ardimos en el Cabildo, que volvimos a encender el día de las elecciones, cuando declaramos el paro cívico indefinido, esa llama se prende hoy y nuevamente este lunes se vuelve a prender. Justamente como ustedes han podido escuchar, ese plazo de las 48 horas se cumple el día de hoy. Ustedes en la presentación han podido observar de manera precisa las acciones impulsadas por el movimiento cívico a la cabeza del señor Camacho, que tiene el propósito de derrocar al gobierno constitucional de Bolivia. La agresión selectiva de la ciudadanía y a las fuerzas de seguridad, el llamamiento a levantarse a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, y finalmente la conminatoria bajo amenaza al presidente Evo Morales de dejar el gobierno en 48 horas, son claras evidencias de que hay un golpe de Estado en camino, que pretende quebrantar la vida democrática de Bolivia, llevándonos al caos y al enfrentamiento entre bolivianas y bolivianos. Contundente la declaración del canciller boliviano ante la Organización de Estados Americanos. Este plazo vencía ayer, Fernando Velázquez, quien es nuestro invitado. Bueno, tenemos que tomar en cuenta un par de factores acá. La mafia cruceña, cuando Evo Morales ganó las elecciones la primera vez, ellos trataron de hacer un movimiento separatista para tomar las áreas más ricas en recursos naturales y hacer un país independiente controlado por ellos con ayuda de Washington y metiendo al círculo de influencia de ellos a unos grupos indígenas locales. Pero ¿quién es la mafia cruceña? Hagamos un poco de recorrido en la historia. Cuando la Junta Militar tomó el control de Argentina, esos neofascistas militares represores argentinos le ayudaron a Estados Unidos a dar un golpe de Estado que en Bolivia que se llamó el golpe de la coca. Los grupos afiliados con la mafia cruceña eran parte del aparato del andamiaje político de apoyo al dictador Hugo Banzer, quien se comprometió en enviar cientos de miles de toneladas de hoja de coca a Colombia para que los colombianos, con ayuda de las químicas y la supervisión de los norteamericanos, cocinaran esas hojas acá e invadieran Estados Unidos con cientos de miles de toneladas de cocaína, que se tradujo por una parte en
el encarcelamiento masivo de más de 1 millón de latinoamericanos y afroamericanos en Estados Unidos, y que generó dinero para que financiaran las campañas políticas de políticos corruptos norteamericanos, que financió campañas, operaciones clandestinas de contrainsurgencia en América Latina, en África y en Asia. Eso fue, pero ¿qué más? ¿Qué más? Pues de que ese baño, esa inundación de cocaína por las calles también sirvió para que los racistas del sur de Estados Unidos, que estaban enojados por el acta de los derechos civiles, el acta del derecho al voto, no querían votar ni demócrata ni republicano, porque ambos habían participado, fue una legislación bipartidista, y con eso, enviando tanta gente de color, más de 1 millón de personas de gente de color, los racistas del sur empezaron a votar primero por los republicanos, y luego le dieron 8 años a los republicanos en la Casa Blanca, y le dieron 8 años a Bill Clinton en la Casa Blanca, a los demócratas. Quiere decir que así se cosen las habas al norte del Río Grande. Esa es la mafia cruceña, el instrumento represivo de narcotraficantes y lavadoras de dinero de Bolivia, que hoy por hoy están trabajando con Washington y con Almagro de la Organización de Estados Americanos para votar, para expulsar a Evo Morales del poder. Y lo curioso, lo paradójico acá es de que lo hacen en el nombre de la democracia, pues. Siempre en el nombre de la democracia se hacen los mejores negocios entre esos mafiosos. Aquí, Fernando, gracias por la reflexión, mucha tela por donde cortar. Aprovechando el hecho de que hoy tenemos un poco más de tiempo, no estamos en las frecuencias FM, y tenemos el lujo, pues el privilegio de poder conversar contigo. Llegaste justo después de que nuestros compañeros de Armadillos, Búsqueda y Rescate nos contaron una desgarradora historia de lo que les sucedió el domingo pasado mientras hacían un operativo de búsqueda con las madres rastreadoras allá en Puerto Peñasco, cerca de Hermosillo, de Sonora, exactamente. Sí. Básicamente nos contaron lo siguiente, que mientras estaban desenterrando, habían encontrado restos humanos de 7 personas en una fosa pues común. El día anterior las madres habían encontrado más de 40 restos humanos, partes, ¿no? Cadáveres. De repente, cuando se habían alejado el elemento de seguridad que tenían ahí, se les acerca una camioneta, bajan unos hombres, los encañonan. Ahora el compañero Julio Agustín, que está en las redes sociales acompañándonos, dice que las armas que él dice, yo cito, las armas que yo les vi fueron armas de fuerzas especiales de seguridad gubernamental. Un incidente obviamente que los dejó a todos nunca habían experimentado nada por el estilo, pero pues mi comentario aquí, Fernando, ¿quiénes son estas personas armadas, estos grupos de paramilitares, esta gente que es la delincuencia armada en México, armada con armas estadounidenses, me imagino? Seguramente habrá paralelos también con lo que sucede en Sudamérica en cuanto a cómo se arman paramilitares para tanto vigilar el tráfico de drogas, de personas, ¿no? Y afines, como también para intimidar la población. Grupos armados en México. ¿Cierto? Sí. Bueno, el hecho de que la revista Proceso ha hecho un tremendo trabajo de investigación en cuanto a los nexos de los servicios de inteligencia norteamericanos con capos de la droga, narcotraficantes mexicanos, enviando drogas hacia el norte. Se les permite que lleven armas al sur. Eso es un negocio establecido de hace muchos años, pero no es un fenómeno nuevo. Cuando durante la Segunda Guerra Mundial
fue un trato muy parecido que se hizo con Lucky Luciano, que se le ofreció todo tipo de control de los sindicatos, todo tipo de distribución de drogas, y de premio toda la isla de Cuba como su cuartel general para la mafia, en particular la mafia italiana judía que estaba metida allí. Ese trabajo no quedó solamente allí, pues, porque antes de que terminara, que se creara la Agencia Nacional de Inteligencia, la Oficina de Servicios Estratégicos ya trabajaba con grupos narcotraficantes en Europa y en Asia. Entonces, nos remontamos ahora al mundo moderno. Entonces, ¿cómo es posible de que los servicios de inteligencia, la Agencia de Seguridad Nacional, tienen equipo electrónico capaz de detectar todo tipo de transacciones de correos electrónicos y llamadas telefónicas entre cualquier parte del mundo? Si nos ponemos a pensar, ¿cómo es posible que escuchen las conversaciones, lean los correos electrónicos, miren las transacciones financieras, saben qué bancos están aceptando el dinero de los capos de la droga, del crimen organizado, y se los permiten, cuando que gran parte de ese dinero del narcotráfico, los lavados de dinero, los narcodólares, viene a terminar en los grandes bancos de Estados Unidos? Entonces dices, ¿dónde separas tú el crimen organizado de cómo puedes tú darte cuenta de dónde termina uno y dónde empieza el otro? Cuando que en realidad a lo largo, hablamos hace un momento de lo que pasó en Bolivia. El cartel de Medellín era un grupo de pequeños negociantes, vendedores al menudeo de Colombia, que los armó la Central de Inteligencia y les dio el título del cartel de Medellín. ¿Por qué se llamó Medellín? Porque lo hicieron en un hotel de lujo en la ciudad de Medellín, Colombia. Entonces, ese amaciato, ese matrimonio entre el crimen organizado y el ejército, no vamos a decir que los servicios de inteligencia, que ciertamente están involucrados, sino que ¿qué pasó cuando Ronald Reagan se hizo presidente de Estados Unidos? Y lo primero el primer sindicato que golpeó fue los que organizan el tráfico aéreo y las torres de controles en los aeropuertos de Estados Unidos, porque los aviones de la Fuerza Aérea estaban llegando con toneladas de cocaína, y los militares que estaban, los sindicalistas que fueron despedidos por Ronald Reagan, fueron reemplazados por militares. Entonces, ¿qué podemos concluir? Cuando militares están en las torres de controles de los aeropuertos y los aviones de la Fuerza Aérea están llegando cargados de cocaína de mota, y los dejan aterrizar sin ningún problema, les dan instrucciones dónde aterrizar, dices tú, la colusión entre los militares, los servicios de inteligencia y el narcotráfico, ahí están también. Entonces, ¿cuándo dejaron de funcionar? Entonces dices tú, bueno, a lo mejor en algún momento fueron inocentes. Pues fíjate, ese cuadro que me pintabas hace rato de los cadáveres en el estado de Sonora, a veces uno peca de ingenuo y se deja llevar por la propaganda y deja de pensar en forma crítica, porque estamos hablando de un país que fue creado con el genocidio, la masacre de decenas de millones de indígenas. El país entero está sentado, construido sobre los huesos, el genocidio de los indígenas, y esa tradición familiar nunca ha parado, porque el país nunca ha dejado de ir a intervenir, a ir a ampliar sus conquistas y a incorporar más y más conquistas imperiales. Entonces, ¿dónde podemos decir, quiere decir que si escuchamos CNN o si miramos escuchamos la radio pública nacional todos los días, nos vamos a convencer de que ellos son inocentes? Ellos no saben quebrar un plato, no saben hacer nada malo. La realidad es de que los medios de comunicación, como nosotros, no tenemos financiamiento de ningún tipo. Los medios de comunicación masivos no van a mencionar nada de esta cuestión, porque ellos tienen una vela en el entierro, pues ellos tienen mucho que ganar. Nosotros, como no somos parte de esa maquinaria, de ese andamiaje político, militar, de inteligencia, entonces decimos, los
los criminales hay que perseguirlos como le hacen en Hollywood. Entonces, si uno se deja llevar solamente por lo que dice Hollywood, pues parece ser de que solamente los malos de todas las mafias del crimen organizado de todos los tiempos han sido los italianos y todos los demás son santos, pues. Cuando que en realidad hay decenas de grupos mafiosos, sindicatos criminales en todo el mundo, pero de alguna manera los servicios de inteligencia encuentran la forma de trabajar con todos ellos. Entonces, yo me refiero a la gente que quiera buscar más detalles, que busque libros de Michael Levine, que busque libros de Celerino Castillo, que Doug Valentine. Exactamente, que busque el trabajo de Peter Delscott, que examine el trabajo investigativo de esos hombres que han logrado sacar todas las cosas podridas en sus investigaciones y publicarlo, que no tienen mucha diseminación, porque ya sabemos, es obvio, no quieren que se sepa, pues, pero la gente que quiere saber, que tiene el deseo de abrir los ojos, que busque esos libros y empiece a cuestionar todo lo que escucha, todo lo que ve, incluyendo lo que estamos diciendo en este momento. Tienen ese derecho. Ayer en el programa de Vicente Serrano, en el nuevo programa que tienen La Octava allá en el DF, el diputado Gerardo Fernández Noroña sacó un librito, como suele hacer cuando aparece en público, sacó un librito titulado Imperio de La Habana, que es del autor, ahorita les digo, porque lo estaba investigando y está hablando justamente de este tema que mencionabas tú, Fernando Velázquez, El Imperio en La Habana, de Enrique Cirules. Pues este libro se consigue por la editorial de la Casa de las Américas, allá en La Habana, por si van por ahí. Pero traté de buscarlo por acá de forma electrónica, no lo encuentro, pero fascinante el tema. Y muchas gracias por los comentarios, Fernando. Obviamente recién estamos empezando a tocar el tema, pero creo que tocamos lo esencial, ¿no crees, Oscar? En cuanto a lo que pues, nos proponíamos hoy, ver qué sucede con la desinformación en los medios, con el lavaje cerebral y también con lo importante que sucede en cuanto a las luchas por la soberanía de los pueblos y por una básica dignidad humana, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es demasiada temática. En algún momento, mientras escuchaba estas conversaciones, me caía el 20 igualmente a lo que mencionaba en un momento anterior la compañera María Estrada en cuanto a qué tan dispuestos, qué tan dispuestos estamos en general, bueno, pues a inmiscuirnos en las relaciones que tenemos en general con el mundo, hacia esa sed de información que puedan tener algunos, y por otro lado, pues la apatía natural que tenemos de decir, bueno, pues lo más importante es lo que está aquí enfrente de mí, quizás un poquito más allá fuera de la puerta, pero a mí el mundo en general me vale un sorbete porque no me interesa, no influye en la gran mayoría de mi vida personal. Y sin embargo, pues bueno, una vez que se logran hacer este tipo de interconexiones, nos damos cuenta que pues todos estamos en el mismo hoyo. Pero fíjate que no está tan desconectado, no está tan lejos de donde nosotros estamos, donde está la mayoría de la gente, porque dices tú, si estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares que se están absorbiendo, generando con el narcotráfico, estamos hablando de que para que esos dólares puedan materializarse y llegar al banco, tienen que pasar por las manos de millones de personas. Muchas de esas personas que compran la droga tienen que robar, tienen que asaltar, tienen que engañar, tienen que dejar sin comer a sus hijos, a su familia, para consumir esa droga. Y la increíble cantidad de dolor generado alrededor de los drogadictos, la violencia que está siempre cerca de ellos,
y el sufrimiento crónico de los familiares, que son sus seres queridos. No los puede aventar al basurero a que se vayan a la mano de Dios, porque pues son sus seres queridos. Mientras está atrapado un drogadicto con el vicio, robando, asaltando, haciendo todo ese tipo de injurias a otros seres humanos, sus familiares, su mamá, sus hermanos, se sienten terribles de que un miembro de la familia es un bochorno, es una vergüenza, pero lo quieren mucho. ¿Qué van a hacer? Ese sufrimiento es parte del narcotráfico, pues. Entonces, los bancos no tienen que ver todo eso. Ellos están absorbiendo los narcodólares. Luego está el soborno. Esos billones de dólares son utilizados para sobornar políticos, para corromper políticos, para pagar las campañas electorales de políticos. Entonces, todo eso es un bioproducto del narcotráfico. Pero el narcotráfico no es en sí. Pero, ¿qué pasa cuando pones tú toda una generación de jóvenes con el cerebro anestesiado, dormido, con la droga? Les estás inhibiendo el desarrollo, le estás negando su derecho a vivir una vida digna, una vida que se pueda superar, llegar a la escuela, a estudios superiores y hacer algo diferente con su vida. Lo estás atrofiando con el cerebro todo esclavizado al consumo de la droga. Millones de personas están siendo afectadas. Luego tienes otro elemento en todas las áreas. Por ejemplo, mira, ¿cuántos ya va sobre los 20 años ocupando Estados Unidos, ocupando Afganistán? En su momento, en mi opinión, muy personal, Alfred McCoy, cuando escribió La política de la heroína en el sureste asiático, cuando escribió el primer libro, donde Alfred McCoy hablaba de cómo el triángulo dorado de Burma, Vietnam, Laos, por ahí, los sembradíos de los narcotraficantes locales trabajando con el Servicio de Inteligencia norteamericano, con la CIA, y sacando esa heroína para venderla, desparramarla por Europa y por Estados Unidos. Cuando salió ese libro, muchas universidades lo utilizaban como libro de texto porque una revelación tremenda, explicaba lo que estaba pasando, sobre todo cosas tan dramáticas como, te imaginas, la gente que muy patriota, orgullosa de que mandó a su sobrino, a su hermano, a su papá a la guerra, a matar a esos malos comunistas, y de repente llegaba el cuerpo vacío, mutilado, sin nada adentro, porque le sacaban las tripas y todo para meter un montón de bolsas de heroína, y cuando llegaban acá le sacaban la droga y luego le llevaban el cascarón del cuerpo a los familiares. ¿Te imaginas la tragedia, el drama que está viviendo esa gente? Entonces, cuando se van a Afganistán, ocurre algo parecido. Contratan derechistas, reaccionarios musulmanes o disque musulmanes en más de 40 países, se los llevan a Arabia Saudita a reclutarlos, a meterlos en una computadora, y ya que meten todos los nombres de todos esos futuros combatientes, le ponen el nombre a todo el archivo de todos los nombres que acaban de poner. ¿Y qué nombre le ponen a ese archivo? Al-Qaeda. Al-Qaeda nace ahí en la embajada de Estados Unidos, en la capital de Arabia Saudita, y luego se los llevan a Afganistán, a Pakistán, a estudiar en los templos, las madrazas, para lavarles el cerebro con la ideología wahhabista reaccionaria disque musulmana, y luego les dan entrenamiento militar, y luego los llevan a Afganistán a que aprendan el narcotráfico, a sembrar mucha heroína, que hasta nuestros días casi el 100% de la heroína de Afganistán, país controlado por Estados Unidos y sus aliados de la OTAN europea, todavía producen la heroína. Pero la heroína no se queda, la amapola, el opio no se queda allí, pues salen a venderlo de toda América Latina, por todo Estados Unidos, por Canadá, por Europa y por Europa del Este, y todos son narcodólares a los bancos europeos, a los bancos estadounidenses. Entonces quiere decir de que yo sugiero de que en algún momento, con una buena interpretación acá, inviten a Catherine Austin Fitts, sí, a que hable de cómo los narcodólares
terminan en todas las ciudades de Estados Unidos, terminan en los bancos. Y dice cómo, la fórmula para averiguarlo cómo. Entonces, otro invitado a lo mejor está dispuesto a hacerlo, se siente un poco culpable de lo derechista que está volviendo Alfred McCoy, que nos hable lo que escribía antes él sobre la heroína en Asia y cómo los Estados Unidos estaban metidos ahí. Antes de que lo convencieran de que el imperio no... O sea, el imperio es el mejor imperio que podríamos tener, ¿no? Bueno, nadie podría gerenciar. Alfred McCoy hoy día tiene un sentido humanitario sobre narcotraficantes afganos. Tiene una línea muy dura con los narcotraficantes de América del Sur, pero tiene una comprensión muy humana sobre los narcotraficantes que están produciendo heroína en Afganistán. Y los narcotraficantes de Palmerola, Sotocano, y los narcotraficantes de la CIA, la DEA, con el Mossad, que ahora están allá en México. Proceso tiene investigadores muy buenos, unos en Washington DC, otros en la Ciudad de México. Yo sugiero que los inviten para que sea una conversación muy informativa y probablemente logre motivar a mucha gente a recomendar este programa para que más gente lo mire. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Todo una cauda tremenda aquí de información por parte del compañero Fernando Velázquez. Un placer. Así es, Fernando Velázquez es el productor, el director del proyecto del Informativo Pacífico, que sale al aire de lunes a jueves a las 8 de la noche por el 90.7 FM en Los Ángeles, cuando no estamos en recaudación de fondos. También tienen un semanario, El Sur en el Norte, que sale los viernes por la noche en los archivos de la Radio Pacífica. También esto es los archivos de kpfk.org. Fernando Velázquez, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nivel de promesa, estamos ya a punto de iniciar nuestro blog, La Patria Grande. Excelente. Excelente título. Y ya que les habíamos prometido que le íbamos a dedicar amplio tiempo también al tema de Chile, les dejamos con la siguiente reflexión, reportaje, más bien una reflexión del periodista chileno Pablo Jofré Leal, reportando desde Santiago en conversación con Telesur. Creo que solo en las últimas semanas el periodismo en Chile, los medios de información se han tenido que sumar a un carro que los estaba dejando atrás, un carro histórico que los dejaba atrás, porque en general el 98% de los medios de información en Chile han tenido 29 años de manipulación y desinformación, con muy raras excepciones, muy escasas y muy honrosas excepciones. Pero en general los medios de información en Chile han sido parte del problema también. Y si tú tomas eso en el plano latinoamericano y mundial, esos medios que se dicen de comunicación, que más bien son de información y de manipulación y de desinformación, lo que han hecho es simplemente callar el fondo de lo que sucede en nuestro país. Y lo callan o no lo tratan con la profundidad que hay que tratarlo, porque va a la esencia, va a la médula de lo que es un modelo neoliberal que arrastra, que sumerge, que hunde, que reprime todos los derechos sociales, políticos y económicos de la población. Por tanto, si esos medios de información, el Clarín, La Nación en la Argentina, O Globo en Brasil, tal cual en Venezuela, o el mismo, los diarios principales de Venezuela ligados a la derecha, The Washington Post, The New York Times, o cualquiera que esté ligado, El País de España, tan proclive a atacar a Venezuela en todos los planos, pero tan tibio cuando se trata de Chile, tratando de buscarle una salida a este gobierno que está en una encrucijada, porque está en una encrucijada señalada y signada por un modelo político y económico que ya se agotó, que ya no da pie. Y eso sin duda afecta a esos medios de información que son los grandes defensores del modelo neoliberal. Cualquiera de ellos, sin duda, situarse en la vereda de la crítica despiadada,
Lo sitúa, por tanto, en la posibilidad cierta que la historia le pase por encima y que también le exija responsabilidades por la manipulación y la desinformación. Son medios que no informan, por ejemplo, con claridad de que no existe apoyo poblacional a los partidos políticos, menos aún al gobierno, que hay encuestas demoledoras, los pueden señalar, pero no profundizan en el análisis. No existe apoyo poblacional a los gremios, a los sindicatos, a los representantes de organizaciones de la comunidad, a los clásicos. Existe una petición global de cambio del modelo. Aquí no está el tema de la agenda social. No está lo que quiere el gobierno de una reforma, de un maquillaje, de una mascarita en la cara. Quieren reformas profundas, pensiones, sanidad, educación, mejores salarios, mayor participación política. Cada grupo se hace presente con sus demandas, pero indudablemente hay una demanda transversal, que es el cambio del modelo. Y la población ha perdido el temor a la represión, está en la calle todos los días, frente a un gobierno cuestionado, frente a un modelo cuestionado. Y creo, Luis, finalmente, para terminar frente a la pregunta que me has hecho, resulta irreal pensar que un gobierno conformado por sectores de derecha y ultraderecha va a tener una agenda de cambio social donde se fortalezca el Estado o se determine poner fin al sistema de pensiones o apoyar a la salud pública o generar un sistema de educación centrado en el fortalecimiento de lo público, en lo primario, secundario, técnico y universitario. Es un gobierno de derecha y va a defender sus privilegios, los de su clase. Y en ese... Escucha, sintoniza. Sé parte de Suplemento Comunitario, el programa de las organizaciones sociales en la lucha. Información sobre actividades. En Suplemento Comunitario seguimos adelante con el levantamiento de las bandas. Un espacio radiofónico para el talento musical original del sur de California. Entérate de los eventos locales en nuestro calendario musical. Cada martes a las 10:30 de la noche en Suplemento Comunitario. Continuamos en el levantamiento de las bandas. Síguenos en Facebook en Oscar M. Ulloa y Suplemento Comunitario KPFK. Te esperamos. Y muy bien. Bien, gracias Paulina por hacer este excelente trabajo. Estamos en la parte final de este segmento, de este programa Suplemento Comunitario, con el segmento Levantamiento de las Bandas. Un saludo ahí al compa José Tlatoani, a la compañera Rebel Montana, que bueno, pues realmente nos ha estado cumpliendo con el estarnos enviando información al día de qué eventos hay para la raza que se quiere salir a divertir, a disfrutar y apreciar el talento local original. Hace un rato, por ahí, para quienes nos han seguido en esta transmisión, estuvimos compartiendo el video magníficamente logrado por los compañeros de Tlatoani, pues un trabajo arduo que se aventaron estos compas, excelente video. Así que pues bueno, vamos a entrar de lleno en este momento en lo que tendríamos la cuestión del calendario. Para informarles, saber qué es lo que sigue para estos próximos días. Aquellos que son fanáticos y que tienen la oportunidad de estar yendo a diferentes eventos para los próximos días, ¿no es así, Paulina? Claro que sí, aquí estoy tratando de ver qué es lo que sucede con nuestra transmisión en ese sentido. Aquí tenía yo preparado para ustedes los volantes que nos compartió la compa Rebel Montana, pero por alguna razón no están apareciendo en la pantalla. ¿Por qué no compartimos mientras tanto el video? Sí, ¿cómo no? Sí, parte del video, excelente video que hizo la compañera Rebel de la banda Guido de Arezzo, la rola titulada El Gladiador. Esto fue en el levantamiento de las bandas, ¿no? El primer evento de levantamiento de las bandas. Qué lujo. Y qué bueno, excelente. Veamos.
Arco Loki, el sonido Coyote, Enigma, varias bandas, el sonido Histeria, por ahí los compañeros los invita pues acá de Nesa Rock el próximo día 8 de noviembre. Luego pues también para el día 15, allí mismo en la pista Nesa Rock está esto que nos comparte la compañera Rebel Montana, donde van a tocar los compas de Morgan. Hombre, hace rato que no los vemos por ahí. El sonido Histeria, el sonido Crew, Ruidos, que hacen un excelente tributo al Tri, así como pues diferentes camaradas. Esto el próximo 15 de noviembre ahí en la pista Nesa Rock allá en Santa Ana. Y ahora sí coincidimos con lo que aparece en la pantalla. Exactamente. Entonces es que estos bichitos electrónicos. Claro, luego viernes 22 de noviembre, ¿cuál es? Metal Punk Hardcore. Por una excelente causa, estos camaradas de Fe de Ratas, Coatl, Rabia y Guido de Arezzo, el sonido Motley Crue, están haciendo un beneficio a la casa Fundación de Casa de las Mercedes. Es un evento de recaudación de fondos, pues para aquellos que quieran caerle por ahí el próximo viernes para allá. Y luego pues allá para los compas estos que se van de viaje, la LA Raza, los hijos de Pancho, Kings of God y el compañero Alex Rodríguez y su rola, se van este próximo sábado 16 de noviembre a el Taurino evento allá en San José, así que pues bueno, interesante para con los compas estos. Entonces, bueno, pues hay por ahí también un evento que nos encargó la compañera Rebel que estuviéramos comentándoles. Es un evento también para el próximo día 22 de noviembre también. Curiosamente, pues también la gente uniéndose aún, aunque ahorita vamos a ver el flyer que debe de caer por aquí. Bueno, probablemente es algo que vamos a compartirles en nuestras redes sociales. Creo que eso es algo muy nuevo, es un excelente evento para ayudarle a una compañera que, bueno, pues está pasando por ahí por una situación medio difícil económicamente. Va a tener por ahí una operación, alguna intervención, y se está juntando, imagínate, los camaradas de Ley de Hielo, los camaradas de Cáscara Ruda, Engendro, LA Raza, Guido de Arezzo, Ruta Libre. Imagínate, excelente bandas. Estos camaradas van a estar en el pista La Fusión. Esto es en el 6202 de Garden Grove Boulevard en Westminster, el próximo 22 de noviembre. Por ahí vamos a estar transmitiendo y pasándoles toda la información de los diferentes eventos. Así que pues la invitación para que asistamos a todos estos diferentes actos que van a estar checando por ahí los diferentes grupos locales de acá de Los Ángeles, y sobre todo pues la gente que aún dentro de la imagen esta del ruido y de la agresividad, todo el mundo tiene su corazoncito, todo el mundo está dispuesto a ayudar cuando sea necesario. Así que pues de la misma manera nosotros tenemos que apoyarlos, y ese ha sido el mensaje que nos trajo el compañero José Tlatuani con el levantamiento de las bandas, donde pues es tanto para difundir y presentar a los grupos, pero por otro lado, pues para crear un sentimiento de unión, de camaradería acá entre las bandas de Los Ángeles, ¿no es así, Paulina? Así es, porque sin eso, pues, ¿para qué? Dijo el sapo, ¿no? Pues, ¿para qué poner todo este esfuerzo si no es para compartirlo, ¿no? En comunidad, y así salimos adelante. Y ¿sabes qué, Oscar? Como ya de salida, porque ya hemos estado transmitiendo por más de 2 horas, me gustaría compartir con nuestra audiencia algo que produjiste tú, no sé si en conjunto con algún equipo hace algunos años, pero es un segmento radial dedicado a los curanderos. Por supuesto. Escuchamos y con eso nos despedimos. Paulina Vasiliev, Oscar Ulloa,
semana que viene ya regresamos al aire en FM 90.7. Aquí Radio Pacífica. Gracias por la paciencia de ustedes con nuestro aprendizaje técnico. Aquí es toda una curva de aprendizaje, como dicen los tecnócratas en este país. Agradecemos mucho el cariño, el apoyo. Compartan, mándenos sus comentarios, ya sea después de terminada la transmisión en vivo. Siempre nos gusta recibir comentarios, ya sea positivos o de crítica constructiva, o cualquier tipo de comentario. Negativa, pues aguantamos. Sí, ya. Así que un tributo a los a curanderos de parte del productor radial Oscar M. Ulloa. Buenas noches. Buenas noches. Los Ángeles, 1998. Por los legendarios escenarios del llamado Sunset Strip, como el Roxy, el Whisky a Go-Go y el Trovador, una nueva oleada de sonido se deja escuchar de las manos de jóvenes, con una dualidad cultural, nacida de la mezcla entre el rock de grupos ingleses y norteamericanos, como The Pixies, The Smiths y Radiohead, y los pincelazos sonoros de la tierra de los papás y los abuelos. Uno de esos grupos, Curanderos, integrada por los hermanos Mario y Rick Lomar, Larry Luis y otros miembros, gravitando en la definición de un sonido que va de lo limpio y cristalino a la más agravante distorsión, logran darle énfasis a letras sencillas y directas o profundas y llenas de amor y angustia. El tiempo se encarga de presentar los buenos tiempos y los malos tiempos, los paréntesis y los reencuentros, y como en otras historias, también de engrandecer la leyenda en la memoria de quienes fueron testigos de momentos de magia e inspiración. Mario Lomar nos deja una noche de junio del 2012 y con él la esperanza de la continuación de su música y sus proyectos. Una estrella fugaz que deja una estela de brillantes memorias. Adiós, mujer. Adiós para siempre. Adiós. Para mí era una culminación, ¿no?, de las canciones que están en este disco. Las escribí hace quizás 6, 7, 8 años, pero no importa, ¿no? Porque una canción que tú no has oído es nueva para ti. Quizás para mí es una canción ya viejita, pero para ti o para la audiencia en total, ¿no? Todo es algo nuevo. Cuando llegue al Campo Santo